Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Y hoy ofrezco mi mano a los partidos moderados para que todos hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Tiene que ser el señor Rajoy el que busque entre sus afines ideológicos apoyo suficiente para sacar adelante esa investidura. Con una abstención del Partido Socialista Obrero Español, el señor Rajoy puede gobernar y seguir haciendo lo mismo, y el señor Fernández Díaz puede seguir siendo ministro del Interior. Pero si quieren contar con nuestra participación, tendrá que haber cambio de gobierno. Y si no, pues estaremos en la oposición, trabajando tranquilamente, creciendo, consolidándonos y defendiendo cada una de nuestras leyes. Nuestras bases ya han dicho mayoritariamente que no vamos a votar a favor de un acuerdo programático de derechas redactado en un 80% por el señor Luis Garicano, aunque presidente sea Pedro Sánchez. Creo que los ciudadanos nos han dado los votos que nos han dado, los escaños que nos han dado, y es evidente que nos han mandado a la oposición, y a partir de este momento tendremos que tener un debate profundo, sosegado dentro del partido. El mensaje que queremos trasladar a toda esta militancia es que naturalmente el esfuerzo ha merecido la pena, porque seguimos construyendo un proyecto político y eso desde luego para nosotros es fundamental de cara a las necesidades de nuestro país. Lo primero que hay que hacer es felicitar al partido ganador, al partido, en este caso el Partido Popular, es el partido más votado, es el partido ganador de las elecciones y por lo tanto ha demostrado una gran solidez y ha demostrado ser un partido extraordinariamente importante para la estabilidad de España y en esas circunstancias pues merece nuestro reconocimiento y desde luego mi elogio y mi felicitación. En segundo lugar, creo que también es una buena noticia que el Partido Socialista siga siendo el segundo partido de España y que por lo tanto eso que se llamaba el sorpaso pues no se haya producido. Y en tercer lugar, pues España tiene que resolver, entre otros problemas, un problema que venimos arrastrando desde hace, al menos de las últimas elecciones, entre otros, es un problema de gobernabilidad y de gobierno. Y España necesita encontrar una fórmula de gobernabilidad y necesita formar un gobierno. Y todo eso requerirá acuerdos, negociaciones y requerirá también y exigirá pues altura de miras y generosidad. No te quejarás que hemos recuperado la música. Hombre, no, yo nunca me quejo en este programa. Bueno, unos días más que otros. Bueno. Buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera. Muy buenos días, bienvenidos. Estaba escuchando, claro, no sé si ha sido buena elección la del hashtag La Cafetera Día de la Marmota. La Cafetera Día de la Marmota, utilizadlo para comentar en Twitter para que podamos seguir la conversación de forma ordenada, pero digo, no sé si ha sido buena idea porque cuando le hemos dado a empezar a emitir y ha saltado ese hashtag y hemos empezado a escuchar la sintonía, digo, joder, hay algo de sensación, sí, de esto. Bueno, empecemos a evocar el Día de la Marmota, vamos, listo.
Pero bueno, es una película tierna por lo menos. Bueno, un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa a esta hora. Niaya, Amparito, Ángel Trianero, Eric 25, Diego Martínez, Fridonia. Ay, cómo nos gusta empezar la mañana con la música de Fridonia. Muy buenos días. Nuestro grupo de cabecera, ya me estaban diciendo que se estaban suscribiendo. Muchísimas gracias a todos los que estáis ayudando, contribuyendo a que el programa se mantenga. Gracias a esas suscripciones lo necesitamos. Estamos rondando los 400 suscriptores. Necesitamos llegar a 1000, así que os pedimos un esfuerzo a aquellas personas que podáis hacerlo. Buenos días, Paloma Iriazazábal. Buenos días, Félix. Buenos días, Alicia en Marea, Fueni Pico, Hardy Useful, Virginia Rodríguez, Genki Okumichi, Nueva Revolución, Enrique Quesada, buenos días Enrique, Juan Cruz, en fin, tantos Pantaleón, Cora, Menudo Tiarro, tantos y tantos amigos, Alicia en Marea, tantos amigos que se incorporan a esta hora, y por supuesto un saludo muy especial a quienes lo hacen después, en diferido, son nuestra retaguardia, muchos de ellos en otros países, emigrantes, expatriados que se tienen que conectar a otras desde otros lugares y que sienten que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces. GR, buenos días, Sánchez Cajal, Elena Noruega, Mariano Rodríguez, bueno, Daniel, muchísimos amigos que se incorporan a esta hora, como digo, y tenemos muchas cosas de las que hablar. Es verdad que hay una cierta sensación de Día de la Marmota porque se abre un periodo de pactos, de conversaciones, esto ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos pasado por aquí, las cifras se han complicado notablemente, parece difícil, muy difícil, yo diría, si antes ya tuvo complicaciones monumentales, ahora sí que nos encontramos en un escenario verdaderamente difícil donde el pacto más improbable en este momento claramente es un pacto del que forme parte Podemos, y Mariano Rajoy confía en que va a conseguir gobernar. Vemos que todos los periódicos se reparten, aunque con visiones muy contradictorias, porque en El País, por ejemplo, dice Rajoy está dispuesto a gobernar en minoría con apoyos puntuales, mientras que en ABC nos dicen Rajoy quiere un gobierno de coalición. Dice, con un programa pactado y para el mes de agosto. Así que tendría que quedar todo resuelto antes del mes de verano. Y, en fin, con notables complicaciones, como digo, reproches mutuos todavía lanzándose. Ayer escuchamos a Antonio Hernando, por cierto, una entrevista en Hora 25. Estaba Pablo Bustinduy y unos reproches enormes del Partido Socialista, que ha vivido con verdadero toda esta etapa. Ahora está aprovechando, ahora que a Unidos Podemos el resultado no le ha ido como apuntaban las encuestas, está aprovechando para descargar toda la ira que tenía contenida. En fin, bueno, el caso es que difícil que esos puentes puedan ser tendidos, pero el Partido Socialista sigue manifestando públicamente que no va a apoyar a Mariano Rajoy. Lo escuchamos ayer, que hubo reunión del Partido Socialista. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Tiene que ser el señor Rajoy el que busque entre sus afines ideológicos apoyo suficiente para sacar adelante esa investidura. Tiene que buscar entre sus afines ideológicos, pero claro, uno se pregunta con qué objeto y quiénes son esos afines ideológicos. Buenos días a todos. Hay algo de agotamiento, hay algo de cansancio en esto. Escuchábamos antes en la apertura la voz de José María Aznar y alguien ponía en el chat, dice, tiene voz de alicaído, lo que tiene es una voz de agotado, de cansancio. Yo creo que a todos nos está acusando ya esta etapa. Además, queda poco tiempo para las vacaciones. Por cierto, que alguien me preguntaba, ¿qué vacaciones? Ay, que se va a la cafetera de vacaciones. Todavía no, todavía quedan unos días. Eso sí, voy a decir una cosa. Esta es la última semana de María Navarro en la cafetera antes del verano, porque luego en septiembre volverá con nosotros. Sí, no os vais a librar tan pronto de mí, ¿eh? No, vamos a explicarlo para que la gente tenga todos los datos. Resulta que es que María empieza unas prácticas ahora en una empresa que inevitablemente tiene que hacer porque forman parte de su máster, así que
en el mes 10 días que nos queden de programa no podremos hablar con ella más que alguna llamada que eso sí nos dejarás que te hagamos, ¿no? Hombre, claro. De hecho, yo quería deciros que además voy a estar, pero digamos en el otro lado. Estaré de oyente. No, que nos has traicionado. Ahora ya, acéptalo y exponte. No. Yo volveré antes de empezar a trabajar aquí, volveré a ser solamente oyente. Y también te puedo dar bastante caña. Ahora lo estoy pensando bien. Te puedo dar bastante caña ahí desde el chat, desde Twitter. Oye, o sea que prepárate. A lo mejor a lo mejor organiza la resistencia. Oye, ¿sabes? compórtate que yo estoy muy sensible. O sea, tú ya has visto este lado. Entonces ya sabes cómo recibo yo ya en fin, lo que sufro. Pero eso sí, el caso es que pretendemos empezar una nueva temporada en septiembre, en buena medida gracias a los que nos estáis ayudando con esas suscripciones. Y María estará con nosotros aquí a partir de septiembre, pero es verdad que en el mes de julio y agosto tiene que estar en una compañía haciendo prácticas, así que contaremos con ella pues de forma puntual y para ver qué tal te encuentras y todo eso, Mary, si nos dejas. Pero de todas formas hoy no es el último día, no voy a... No. Ya los momentos de nostalgia los dejamos para hacia el final de la semana. Sí. Ya prepararé algo para castigarte. Pero bueno, total, que la cafetera se irá de vacaciones ya hacia finales del mes de julio. Así que todavía nos queda tiempo para estar juntos y volveremos a primeros de septiembre, un poquito antes seguramente. Pero en todo caso eso nos va a servir también. Yo me voy a ir muy poquitos días de vacaciones, pero los días que esté aquí, que no haya programa, sí que los quiero dedicar a preparar cómo va a ser la temporada, la nueva temporada y... En fin, qué retos tenemos que asumir y a ver con qué gobierno nos topamos, ¿no? Porque como os digo, mientras tanto toda esta sensación de inestabilidad nos estamos observando que las cosas tienen que quedar resueltas. Todos pretenden que los pactos queden cerrados antes de verano, antes de las vacaciones, antes del mes de agosto, y para eso estamos viendo como Mariano Rajoy pues parece dispuesto a gobernar en minoría con apoyos puntuales según el periódico El País, en coalición según el periódico ABC, en solitario dice el periódico El Mundo, gracias a la abstención del PSOE, dice el periódico La Razón y La Vanguardia. Así que no sabemos, porque cada uno tiene una versión. Alguno va a acertar, seguro, porque no hay muchas opciones. Y alguien se preguntará, bueno, pero no cabe un escenario del pacto de las izquierdas. ¿Hay alguna posibilidad para eso? Yo, fijaos, tal y como lo veo, creo que nos enfrentamos a 3 posibles escenarios. Creo que hay un posible escenario de tira y afloja para conseguir un pacto múltiple, que en nuestra España de hoy parece inverosímil porque el Partido Popular ha sacado un buen resultado y se incendiaría este país si se consigue un pacto de otra naturaleza, que por otro lado, observando las tensiones que hay entre el PSOE y Podemos y Ciudadanos, parece un pacto profundamente improbable, no ya un pacto PSOE, Podemos, nacionalistas con abstención de Ciudadanos. O sea, eso parece verdaderamente complicado, ¿no? Pero es un escenario que está ahí, que es posible. La cuestión es, ¿compensa tratar de perseguir esa posibilidad? ¿Compensa lo que supondría de pulso para una ciudadanía que en este momento se encuentra en estado de shock también por los resultados y muy cansada además al borde de las vacaciones? Hay un segundo espacio que es este pacto con Ciudadanos, PSOE, Podemos, una alternativa al Partido Popular, no sé cuál, pero incluso una abstención frente al Partido Socialista. Esto había gente en Podemos que estaba especulando con ello, ¿no? Permitir que Pedro Sánchez gobierne para que no gobierne el Partido Popular, porque más allá de cualquier otra consideración, el Partido Popular es que la elección tan poco democrática que se está enviando, permitiendo que el Partido Popular obtenga este resultado, es una elección tremenda para la pedagogía española, demoledora para la pedagogía española. Perdón, Mary, dime. ¿No te da la sensación, es que yo hoy escuchando las declaraciones tanto de Rajoy como de Ciudadanos, como bueno, sobre todo de Albert Rivera y de Pedro Sánchez, me da la sensación de que es como que se están pasando la bola del gobierno, ¿no? Es como, Albert Rivera ahora dice que ya lo veremos porque Rajoy tampoco me llama mucho la atención, Pedro Sánchez dice que él no va a hacer un gobierno de derechas, entonces parece que la bola anteriormente fue hacia Podemos, que era el que decían que no quería hacer un pacto de gobierno, y ahora los mismos que decían esto ahora se están pasando un poco la bola entre ellos, entonces yo no veo la posibilidad de gobierno porque parece bastante difícil. No, y es muy difícil, de hecho hay un tercer escenario, que es dejar pasar la situación, aceptar que no es el resultado que queríamos, que no nos ha ido bien,
pero que así es el juego democrático, y echarse a un lado. Eso supone la abstención del Partido Socialista para que pueda haber un gobierno y ese gobierno sea del Partido Popular, que en mi opinión, en términos de pedagogía política y social, sería nefasto, sería demoledor para este país. Pero es un escenario, y es un escenario bastante extendido dentro del PSOE. Sin embargo, ya estábamos escuchando antes a Antonio y Hernando, siguen manifestando que no se va a producir, que no va a haber abstención del Partido Socialista. Pero veréis como en las próximas horas va a haber numerosas personas que lo van a pedir. Hemos escuchado incluso a la propia Susana Díaz, que no abiertamente, pero venía a insinuar esa situación. Creo que los ciudadanos nos han dado los votos que nos han dado, los escaños que nos han dado, y es evidente que nos han mandado a la oposición, y a partir de este momento tendremos que tener un debate profundo, sosegado dentro del partido. Así que ese debate dentro del Partido Socialista se va a producir. Vamos a hablar ahora a continuación con José Antonio Pérez Tapias, alguien que conoce muy bien la vida interna del Partido Socialista y cuyos análisis siempre han sido bastante lúcidos. Cada vez que hemos hablado con él ha anticipado los acontecimientos y las posibilidades y tiene una mirada fuera de los prejuicios, no entra en la batalla del barro. Ha sido crítico con algunas decisiones del Partido Socialista, pero siempre desde una moderación y una educación. Por eso nos gusta mucho hablar con él, y además es profundamente accesible y está siempre dispuesto a hablar, que eso es bastante de agradecer. En fin, 3 escenarios. Un pacto múltiple, inverosímil en nuestra España, pelear una alternativa al Partido Popular todavía más múltiple, o incluso abstenerse ante el Partido Socialista, muy difícil, o permitir que gobierne el Partido Popular. No se me ocurren muchas más opciones, no sé qué otras posibilidades hay, pero parece que no hay muchos más. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, acertaste completamente la última vez que hablamos. El diagnóstico que hiciste fue exactamente lo que ha ido ocurriendo paso por paso. ¿Qué te parece el resultado? ¿Cómo ves ahora la situación? Bueno, la situación es una situación complicada para la izquierda. Es una situación que está marcada por esa victoria apabullante, sin mayoría absoluta, por supuesto, pero no deja de ser una victoria muy marcada del Partido Popular con sus 137 diputados, y entonces tenemos ahí una situación que queda marcada por esos factores, ¿no? Una izquierda muy desconcertada entre el resultado del Partido Socialista bajando a 85 diputados y el estancamiento de Unidos Podemos, y por otra parte pues una derecha que se ve muy reforzada con esos 137 diputados del Partido Popular, aunque eso no despeja ni mucho menos la investidura del señor Rajoy para formar gobierno. Eso si atendemos a esa situación que nos dan los números. Luego se pueden ir viendo aspectos cualitativos que presentan esas circunstancias por un lado y otro, y que nos clarifican un poco el porqué de la complejidad del momento que vivimos. Estoy viendo las portadas de los periódicos, prácticamente todas, unánimemente, manifiestan que Rajoy cree que puede negociar la abstención del Partido Socialista. ¿Tú crees que el Partido Socialista podría abstenerse? Yo creo que el Partido Socialista en este punto tiene una posición que ha vuelto a definir claramente su ejecutiva y su secretario general. Es decir, que ni se va a abstener ni va a votar a favor. Queda una posición que es votar en contra, es decir, el no a la investidura de Rajoy. Yo creo que es esa la posición que se ha defendido, la que incluso adoptó en su día el Comité Federal del PSOE, y es la postura que se debe mantener, ¿no? A partir de ahí, y en eso coincido con la ejecutiva, el señor Rajoy y el Partido Popular, que inicien todo el proceso correspondiente para lograr los apoyos necesarios, buscando esos apoyos por la derecha y
en fin, por las fuerzas que le puedan ser afines para lograr una mayoría de gobierno. Pero el Partido Socialista creo que hace bien situándose en la posición en que lo hace. Bastante ha sufrido ya con la indefinición en que se ha movido en determinados momentos, y yo creo que es uno de los factores que, en fin, ha pagado con creces en la reciente convocatoria electoral. Esto a lo que alude es que lo escuché ayer también en boca de algunos miembros del Partido Socialista que comparecieron, esperar a que Mariano Rajoy inicie los contactos. ¿Esto qué objeto tiene? Porque si la decisión es ni siquiera abstenerse, si la decisión es tan clara y contundente como ni por abstención ni por apoyo, no caben salidas aunque Rajoy inicie los contactos con quien tenga que iniciarlos, ¿o sí? Sí, por una parte, bueno, digamos, el Partido Popular tiene que poner a prueba todas sus posibilidades y esa es su responsabilidad y es la tarea que le compete asumir. Y además yo creo que esa posición va a permitir por lo menos visualizar lo que yo creo que es una autocontradicción fuerte de la democracia española sobre la cual se está pasando de puntillas. Es decir, el Partido Popular es el partido que se ve anegado, que se ve muy tocado, rotundamente afectado por una corrupción sistémica, si se quiere decir por casos de presunta corrupción muy graves, ¿verdad? Y eso no ha disminuido por tener 137 diputados. Entonces nos encontramos con un Partido Popular con Rajoy a la cabeza, que de suyo hemos dicho que tenía que haber dimitido y se tenía que haber presentado, bueno, pues una moción de censura en su día como presidente. Ya nos encontramos con que es verdad que una mayoría de ciudadanos en el ejercicio legítimo de su derecho al voto, bueno, pues también le da un apoyo suplementario que podría entenderse como una legitimación añadida en estos momentos. De acuerdo, según la lógica democrática es así, pero eso no redime al Partido Popular de la situación en que se encuentra. Por lo tanto, tiene que evidenciarse que esa es la posición del Partido Popular y desde esa posición a ver qué aliados puede encontrar para compartir gobierno, bueno, con un partido y un presidente sumidos en esa situación. Pero las cifras son las que son. Si no encuentra esos aliados, volvemos a estar donde estábamos y de nuevo hacia unas terceras elecciones. ¿O qué espacio cabe? Hay solamente una alternativa. Hoy el periódico El País la apunta en portada: Rajoy dispuesto a gobernar en minoría con apoyos puntuales. ¿El PSOE podría dar esos apoyos puntuales? Bueno, esa es una cuestión que tendremos que debatir en el próximo Comité Federal, ¿no? A ver de qué se trata en ese caso y hasta dónde pueden llegar compromisos en ese sentido. Pero yo creo que la posición del Partido Socialista respecto a esa configuración de gobierno tiene que quedar clara y nítida. Bien, es verdad que, bueno, por la izquierda las fuerzas han quedado muy debilitadas y se podían hacer ciertos cálculos aritméticos, pero no se le escapa a nadie, ¿no?, que la situación del Partido Socialista con menos diputados y la situación de estancamiento de Podemos, bueno, pues dificultan iniciar un camino hacia un gobierno alternativo. Y además no son solo factores cuantitativos, sino también, bueno, situaciones, digamos, anímicas y procesos que hay que digerir, ¿verdad?, y que hay que evaluar haciendo, bueno, pues una autocrítica a fondo de qué ha ocurrido, tanto por parte de Unidos Podemos como por parte del mismo Partido Socialista. Y aquí hay cuestiones que no se pueden eludir. Y yo creo que ese balance crítico, autocrítico por parte de las fuerzas de izquierdas es también lo que puede clarificar cómo ir posicionándose en lo que sea el futuro inmediato en este proceso de investidura y luego a partir de la hipotética investidura de Rajoy como presidente, si fuera el caso, cómo ir procediendo, en fin, para que el país no se vea atascado en una situación sin gobierno. Porque ¿tú ves imposible cualquier otra formulación? ¿Una mezcla de partidos de izquierdas, un intento, es totalmente descartable? Totalmente descartable con los datos en la mano y digamos, el resultado que se ha obtenido de estas últimas elecciones no es. Es decir, que hay otras posibilidades, sigue habiéndolas. Ahora, es verdad que son posibilidades difíciles de armar para una alternativa de gobierno. Que sean difíciles de armar no quiere decir que nos sitúen en una posición
que superar de nuevo muchos obstáculos, ¿verdad?, para que Pedro Sánchez pudiera seguir el camino de intentar ser candidato a la presidencia, a la investidura del gobierno de España, si Rajoy no lo consiguiera. En fin, la verdad es que es un recorrido muy largo y hay que tener, digamos, mucha fuerza política acumulada detrás para emprenderlo. Y es ahí donde nos encontramos con, en fin, una dificultad muy grande, ¿no?, para que ese recorrido se pueda iniciar. Internamente, ¿qué percepción tienes? ¿Cómo está la situación del Partido Socialista? Porque parece evidente que este escenario supone un cierto balón de oxígeno para Pedro Sánchez. Sí, claro. Este escenario, bueno, el hecho de que no se ha producido el llamado sorpaso, pues sin duda ha sido un factor que alivia la presión sobre el secretario general. También es cierto que no hay que echar las campanas al vuelo, ni adoptar ni mucho menos un discurso triunfalista, ni siquiera hablar de que, bueno, se tiene la hegemonía en la izquierda, utilizando ese término que a estas alturas resulta grandilocuente. Hay que adoptar una posición mucho más comedida, si se quiere, mucho más humilde, y bueno, y disponerse a trabajar la articulación de esa izquierda que se expresa en su pluralidad. Yo creo que el Partido Socialista cometería un error si se repliega sobre sí mismo, tratando de reconstruir exclusivamente desde una posición autárquica, ¿no? Yo creo que la autonomía de un proyecto, como es el Partido Socialista, se salva perfectamente articulándose, conectando, dialogando con otras fuerzas políticas y superando posiciones sectarias que se han dado por un lado y otro y que han bloqueado diálogos que nos hubieran sido muy necesarios en estos meses anteriores. Pues José Antonio Pérez Tapias. José Antonio, muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Buenos días, Fernando. Radiocable.com. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this. Hace mucho que no escuchábamos esta canción de Alison Weiss, I Was on Island. Es también una música de Creative Commons y nos gustaba mucho, la escuchábamos aquí mucho en el programa. Dice Guillem Salazar, ¿y la Troika? ¿Cuándo va a entrar en juego la Troika con todo en todo lo que está ocurriendo en España? Claro, esperemos, porque ahora van a empezar los mensajes y las advertencias a la política española y a la ciudadanía española para decirles que hay que llegar a algún tipo de pacto. Veremos en todo caso, porque lo que sí que hemos visto han sido algunos mensajes, por ejemplo los de Albert Rivera. Ayer dijo algo, fíjate, lo acabo de retuitear. ¿Qué es lo que está intentando Ciudadanos? Ciudadanos está intentando que sea el PSOE el que facilite el gobierno de Mariano Rajoy, para que no tenga que ser Ciudadanos el que lo haga. Y por eso ayer, cuando le preguntaron, Albert Rivera dijo: con una abstención del Partido Socialista Obrero Español, el señor Rajoy puede gobernar y seguir haciendo lo mismo, y el señor Fernández Díaz puede seguir siendo ministro de Interior. Pero si quieren contar con nuestra participación, tendrá que haber cambio de gobierno. Y si no, pues estaremos en la oposición, trabajando tranquilamente, creciendo, consolidándonos y defendiendo cada una de nuestras leyes. Decía Pablo Erice, dice, es que Rivera quiere que el marrón de abstenerse para que gobierne Rajoy se lo coma todo el PSOE y si no, al tiempo. Y algo así parecía ya insinuar ayer Albert Rivera. ¿Qué nos decías, María? No, que me parece muy, muy curioso que ahora los que tanto defendían hacer un pacto de gobierno y que había que hacer un pacto de gobierno y que era Podemos el que tenía líneas rojas, ahora ellos no quieren formar gobierno. Creo que al final nos estamos dando cuenta de que hacer un pacto de gobierno no es fácil, que no es nada fácil, que no lo fue anteriormente y no lo es ahora. Lo que pasa es que los que anteriormente nos dijeron que era muy fácil y que solamente Podemos tenía que abstenerse, ahora ellos no quieren abstenerse. A ver, hay que hacer autocrítica y formar un gobierno no es una tarea de un día.
Entonces, que ahora tampoco se pasen la bola entre PSOE y Ciudadanos, porque lo que se evidencia aquí es que no dejan de ser partidos políticos que cada uno tiene su estrategia. Y ellos, Ciudadanos se presentaba como un partido conciliador y no como un partido que tuviese su propia estrategia. Ciudadanos tiene su propia estrategia, como lo tiene el Partido Popular, como lo tiene el PSOE. ¿Que es verdad que el fin último es formar un gobierno? Sí, pero evidentemente no es fácil. Entonces, que no nos dijesen anteriormente que todo era culpa de un partido, los mismos que ahora no quieren formar un gobierno. Ayer os decía que escuché a Antonio Hernando en la SER contra Pablo Bustinduy, claramente era contra Pablo Bustinduy y contra Podemos. Hay algo que a mí me parece absolutamente impresentable, que es la posición de soberbia del Partido Socialista ahora, porque no están precisamente para presumir, sinceramente. Los resultados no han sido buenos. Lo que pasa es que como las expectativas que se habían colocado en el de enfrente eran tan altas y no han conseguido el sorpaso, finalmente parece que sus propios resultados son buenos, pero lo cierto es que no lo son. Y que eso se convierta en verdadera soberbia frente al contrario, estoy convencido de que el Partido Socialista tiene razones para sentirse ofendido, dolido, dañado, porque se siente atacado y creen que iban a por ellos, pero no eras tú el que estabas diciendo que precisamente eras tú el diferente, ¿no? En fin, a mí de verdad yo os invito, si tenéis la oportunidad, que os bajéis el podcast de ayer. Creo que lo vais a aguantar 10 minutos porque es una posición de una soberbia absoluta ante un partido que ha tenido además un revolcón electoral, que se ha encontrado con que ante unas expectativas muy, muy altas no ha conseguido alcanzarlas y se encuentra en una situación de un cierto estado de shock, ¿no? Yo creo que se merece un poco más de fair play, pero en fin, no sé, sobre todo el partido que ahora presume de haber conquistado los cielos. Dice, hombre, no, tampoco, que no estáis en la mejor, que habéis pasado el suelo electoral. Bueno, el caso es que ayer Mariano Rajoy seguía tendiendo su mano al Partido Socialista. Y hoy ofrezco mi mano a los partidos moderados para que todos hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. Y yo os diría que lo que pasa es que a mí no me gusta mucho hacer anticipaciones del escenario de qué puede ocurrir, porque además me sorprendió ayer la contundencia de Antonio Hernando diciendo que no se van a abstener, ¿no? Pero me parece que es interesante la clave que da El País, porque según el ABC, Rajoy quiere un gobierno de coalición. En El Mundo dice que, bueno, que podría ser un gobierno en solitario. Para eso necesitarían la abstención del Partido Socialista, que es lo que se va a negociar, como dice el periódico La Razón. Marca como prioridad negociar la abstención de el PSOE. Y hay una clave que aporta el periódico El País. Y si lo dice El País, da que pensar que en el PSOE está planeando. Y es que Rajoy esté dispuesto a gobernar en minoría con apoyos puntuales, lo que serviría al PSOE para decir, bueno, no es que nos estemos absteniendo, esto es un acuerdo puntual para negociar grandes transformaciones para este país, una reforma constitucional, que además será un gobierno transitorio de un par de años, bla, bla, bla. Dice El País, el PSOE anuncia que no se abstendrá, pero tomará su decisión final el 9 de julio. Podemos busca cómo atajar el descontento de sus sectores por los resultados y Ciudadanos se replantea su veto al presidente para tener relevancia en los pactos. Escuchábamos a Pablo Echenique también ayer diciendo, porque hay un espacio, un escenario, que podría ser una eventualidad, que Podemos se abstuviese y permitiese que gobernase Pedro Sánchez. Yo creo que este país pegaría, en fin, no sé, yo creo que sería un pequeño susto, pero no parece que eso sea probable en este momento, ese escenario. Pero Echenique dijo incluso que las bases no quieren ese pacto, que ya se han manifestado y que por lo tanto no tiene sentido volver a pasar por lo mismo, ¿no? Nuestras bases ya han dicho mayoritariamente que no vamos a votar a favor de un acuerdo programático de derechas redactado en un 80% por el señor Luis Garicano, aunque el presidente sea Pedro Sánchez. A song rang in the oceans of
También a Alberto Garzón le preguntaron, le dijeron si la coalición había sido un error. Esto es uno de los debates que se han abierto en las últimas horas. ¿Ha sido un fallo coligarse Izquierda Unida con Podemos, acudir juntos a las elecciones? Porque además todo indica que se va a mantener esa misma coalición. Alberto Garzón dijo que no, que el análisis no se hace en esa dirección. El mensaje que queremos trasladar a toda esta militancia es que naturalmente el esfuerzo ha merecido la pena. El esfuerzo ha merecido la pena porque seguimos construyendo un proyecto político y eso desde luego para nosotros es fundamental de cara a las necesidades de nuestro país. Así que no parece que en ese sentido vaya a haber muchos cambios. Y nos sorprendió ayer escuchar a José María Aznar, esa reaparición de Aznar. Hay que ser generosos y llegar a pactos, dice el expresidente del gobierno, que no se caracteriza precisamente por su fair play. Y eso sí, alguien decía antes, se le nota verdaderamente cansado. Pues en la imagen es absolutamente demoledor. Es verdad que se le ve con unas tremendas ojeras y con los ojos agotados. José María Aznar y la generosidad. Lo primero que hay que hacer es felicitar al partido ganador, al partido, en este caso el Partido Popular, es el partido más votado, es el partido ganador de las elecciones y por lo tanto ha demostrado una gran solidez y ha demostrado ser un partido extraordinariamente importante para la estabilidad de España y en esas circunstancias pues merece nuestro reconocimiento y desde luego mi elogio y mi felicitación. En segundo lugar, creo que también es una buena noticia que el Partido Socialista siga siendo el segundo partido de España y que por lo tanto eso que se llamaba el sorpaso pues no se haya producido. Y en tercer lugar, pues España tiene que resolver, entre otros problemas, un problema que venimos arrastrando desde hace, al menos de las últimas elecciones, entre otros, es un problema de gobernabilidad y de gobierno. Y España necesita encontrar una fórmula de gobernabilidad y necesita formar un gobierno. Y todo eso requerirá acuerdos, negociaciones y requerirá también y exigirá pues altura de miras y generosidad. Y claro, uno se pregunta a quién se está dirigiendo cuando habla de altura de miras y de generosidad. Pues al Partido Socialista. Pero los ciudadanos han hablado. Cuando los ciudadanos hablan con esa claridad, como nos pongamos ahora a enredar, a ver si salen las cuentas para que en vez de salir haya que esperar 2 meses más o 3 meses más, nos van a correr a gorrazo. O sea, la gente ha dicho, PSOE a la oposición, y el PSOE se va a la oposición. El PSOE se va a la oposición, pero no se va de la misma manera si se abstiene ante Mariano Rajoy, permitiéndole gobernar, que si vota en contra. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque haya evidentes sectores del Partido Socialista que lo crean. En fin, este es el escenario que tenemos por delante. El día de la marmota, volvemos donde estábamos, pero ahora con la situación notablemente más complicada, aunque ya tenemos un poquito más de experiencia después de lo que pasó el día de la marmota. Pero claro, esto es lo que dice la agenda setting, luego está la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido. No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece. Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Claro, porque luego está ver el efecto que ha tenido el resultado electoral sobre algunas personas. Imaginaos a Maruenda con estos votos. Imaginaos a Inda.
No, acabo de retuitear una cosa que me envió ayer María, que había subido a internet Juan Miguel Garrido, Juan Minius. Juan Minius, además de oyente de este programa, es buen amigo y sigue mucho la actualidad de medios internacionales y demás, pero subió un vídeo de OK Diario grabado en la puerta de la calle Génova la noche electoral con unos personajes. Lo acabo de retuitear para que lo veáis, porque no tiene desperdicio si queréis ver en la España en la que nos encontramos. Resaca electoral, bueno, lo tuiteó Juan Miguel Garrido y tiene ya 6.200 retweets, o sea, ha tenido una repercusión notable porque es un retrato perfecto de lo que han provocado, de la resaca electoral y lo que ha provocado, ¿no? Que es la soberbia y la de algunos personajes insólitos. Pero bueno, eso nos lo encontramos. Una cosa a la que quiero hacer alusión, porque lo estáis pidiendo en el chat y considero que es importante, pero nosotros aquí ya habíamos mantenido la conversación en torno a este tema. Hay muchas dudas sobre ese millón de votos que parece bailar en las estadísticas, en el censo respecto a las anteriores elecciones, y entonces hay muchas dudas y hay quien acusa de de pucherazo a los que han contabilizado, cosa que tampoco parecería muy sorprendente, pero hay varias explicaciones publicadas. Lo digo porque más allá del debate, que desde luego yo no tengo ninguna capacidad para saber desde aquí si ha desaparecido 1 millón de votos o no, más allá de lo que figura en el censo, lo que sí que es cierto es que ya se han lanzado a explicarlo los politólogos y la gente que estudia estas cosas, y el propio diario.es tiene, si queréis ahora la retuiteo, tiene una información. Para empezar, falta por contabilizar el CERA, el voto extranjero. No sabemos cuántos han votado, porque abarcaría en torno a 1.900.000 personas, pero como sabéis que se les ponen tantos impedimentos, pues no es probable que todo lo cubra el CERA. Pero lo que decía Arsenio Escolar, que había lanzado esa duda y que además cuyo tuit ha tenido una enorme repercusión, pero él mismo en su post en 20 minutos explicaba que además del CERA, allí se incluye también los abstencionistas, que se han producido mucho, y además hay que sumarle también las papeletas nulas, los votos nulos, gente que haya, por ejemplo, tachado adrede a Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, decía Arsenio Escolar en 20 minutos. Y por lo tanto, si empezamos a rascar de un sitio o de otro, probablemente encontremos esos 1,2 millones de votos de la izquierda desaparecidos entre la abstención, los votos nulos, el voto no contabilizado desde el exterior, entre otras cosas como, en fin, el movimiento de ciudadanos, inmigrantes que no han ido a votar o que estaban ya fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos votos, da como para que pensarlo, pero hay bastantes explicaciones publicadas. Lo digo por si tenéis algún interés en este asunto, pero en absoluto pretendíamos eludirlo, más allá de que hay muchas explicaciones y desde luego es muy difícil saber a estas alturas, ¿no? Luego hay irregularidades denunciadas a lo largo de toda la geografía española, o de votos que no han llegado al exterior porque no han llegado las papeletas de todos los partidos. Se acusa desde Podemos de no haber llegado en algunos lugares las papeletas de Unidos Podemos, por ejemplo, ¿no? Así que, en fin, pero todo esto está en manos de la Junta Electoral, que la forman diferentes partidos políticos, por lo tanto hay contrapesos que harían que no, vamos, no se me ocurre que una operación de esta naturaleza pueda ser posible en España. Quiero pensar que no es posible, ¿no? Pero cualquiera sabe, porque ya podemos encontrarnos ante cualquier asunto. Bueno, esto es lo que se refiere a la información relacionada con todos estos temas, pero ya sabéis que hay un hashtag, la cafetera Día de la Marmota, a través del cual vosotros nos enviáis noticias, comentarios a lo largo del programa para que aquí las vayamos comentando, que va recogiendo María Navarro. María. Pues justamente quiero empezar con una noticia que acabo de ver que nos ha enviado Alicia María. Normalmente me la suelo preparar durante el programa, pero esta ha sido digamos, de última hora, ¿no? No estamos locos, nos dice Sergio Flores Andalu, que es una noticia que nos envía Alicia María, y es una noticia de la BBC que nos dice 6 cifras que muestran cómo aumentó la pobreza en España, porque mientras estamos hablando de formar un pacto de gobierno, España y los españoles siguen estando ahí, siguen viviendo en esta España que tenemos, y a lo mejor sí que es verdad que en ciertos debates no se ha hablado tanto de estas cifras, de las cifras de pobreza. La BBC habla de 14,8% de trabajadores pero pobres, de que el 14,8% de los trabajadores, como dice, son pobres, pese a que mejoran las cifras de empleo. La precarización y el trabajo temporal hacen que un sueldo no asegure salir de la exclusión.
según Cáritas. Según Cáritas también, el drama del desempleo. Dice, 44,8% de personas desempleadas son consideradas pobres. Sin ingresos, 720.000 hogares sin ningún ingreso. En 2009 la cifra era de 497.200, para que veamos lo que se ha ampliado. 10% la caída de los ingresos de los hogares desde el inicio de la crisis en 2007. 28,6% de los ciudadanos están en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. El 92% de la población cree que hay mucha o bastante desigualdad económica. Como decía Sergio Flores Andaluz, no estamos locos. España no está yendo bien, hay muchos problemas. Esperemos que eso se tenga en cuenta por parte también de los líderes políticos y que sepan sobre todo la responsabilidad que tienen y la responsabilidad que hay al formar un gobierno. Por otro lado, nos vamos a una noticia de última hora que lo han lanzado, lo veréis en Trending Topic, nos lo decía también Alicia en Marea. Registran sedes de Adif en Madrid y Barcelona por presunta malversación en las obras del AVE. Según informa El Español, la Guardia Civil ha iniciado la mañana de este martes un registro en las sedes, como decimos, de Adif en Madrid y Barcelona, en una operación que investiga un sobrecoste de 85 millones en una obra del AVE en el tramo de la Sagrera, en Cataluña. Sobre esto, Barsalia también nos enviaba una información del periódico de Cataluña en la que asegura que un directivo de Adif está entre los investigados por este sobrecoste de las obras del AVE. La corrupción parece que sigue saliendo, o presunta corrupción por el momento. FJ Ruiz Pedrosa nos enviaba ayer, me enviaba, además personalmente, y me hizo mucha ilusión, me enviaba una iniciativa muy, muy interesante. Y es que decía, sale más barato comprar tampones en Canadá e importarlos que comprarlos aquí. Esto es una iniciativa, lo podéis ver en tamponsfromcanada.com, tienen una página web, y en ella reivindican no ya que tengan en España un 0% de impuestos sobre este tipo de productos como son los tampones, sino reducirlo del 10% en el que está ahora al 4%. Sobre esto podéis recuperar también un programa en el que lo comentamos. Esta página web quiere reclamarlo recogiendo firmas. Lo podéis firmar, como digo, en tamponsfromcanada.com, y dicen, si no conseguimos que nos bajen el impuesto, haremos el pedido masivo de tampones a Canadá. Por otro lado, nos trasladamos a México. Marta Montojo nos envía esta noticia que dice, tortura sexual, un arma para arrancar confesiones en México. Así lo titulaba El Mundo, que asegura que la tortura sexual de mujeres es una práctica común en las fuerzas de seguridad de México para arrancar confesiones durante arrestos e interrogatorios, según ha denunciado un informe publicado hoy por Amnistía Internacional. Según el documento, la impunidad es la regla y muy pocos de los casos denunciados llegan a ser investigados. Y por otro lado, para finalizar, pero no menos importante, Ángel Trianero nos envía una noticia que viene desde Bruselas hasta España. Y es que Bruselas no da más tiempo a España para explicar las medidas de cómo evitar los daños en Doñana. Así nos lo enviaba, como digo, Ángel Trianero con una noticia de Público.es que informa de que el Gobierno de España ha respondido a Bruselas in extremis para cumplir el plazo impuesto por el ultimátum que le dio la Comisión Europea ante los daños que, según la Comisión Europea, se están produciendo en Doñana a causa de la mala gestión del acuífero. Las medidas que se han llevado a cabo en los últimos meses se han limitado a cerrar los primeros 42 pozos ilegales, a las que se suman otros 10 captaciones ilegales clausuradas en los últimos 3 años por parte de la demarcación hidrográfica Tinto Odiel Piedras, se llama. Muy poco, aseguran en este artículo, teniendo en cuenta que en la zona se estima que hay unos 2.000 pozos ilegales esquilmando agua del acuífero para regar cultivos de fresa, que en muchos casos se ubican en explotaciones ilegales. If you dream of something brave, if you give your all just to keep a little bit faith, if you feel this taste around. Ha llegado un suscriptor nuevo. Es que me había dejado el audio, por eso suena de pronto una campanita. Eso es que Rubén Rodríguez. Gracias, Rubén. Esto está siendo una aventura bien interesante. A ver si
Ya os iré dando cuenta de ello, pero es que hemos tenido un auténtico caos. Os contaré, lo que pasa es que no he querido dar todavía muchas... Pero resulta que PayPal ha bloqueado la cuenta del programa en Estados Unidos a la espera de que enviemos nueva información. Ya hemos enviado toda la información y llevan una semana a la espera de contestarnos. Nos han dicho que ya está todo completo, qué tal, pero que lo están revisando, así que tienen bloqueado las cuentas, pero siguen admitiendo a los suscriptores. Eso por no añadir también que el sistema nuestro estuvo caído durante 48 horas, que estamos creando un sistema para enviar mensajes a los que se han suscrito, un sistema de mail para poder dirigirnos a la gente y al fin y al cabo son suscriptores, necesitamos también pues que haya una cierta comunicación fluida con ellos. Hay que añadirle a todo eso que PayPal sigue teniendo problemas todavía con su pasarela de pago, porque resulta que cuando intentas suscribirte pone que resides en Irlanda y si intentas buscar España no figura, y entonces hemos llamado 80 veces a PayPal y les hemos pedido que por lo menos hagan una comunicación oficial explicando su incidencia. Dicen no, que no pasa nada, que no sucede nada, que en la base de datos sí que figura España como lugar de origen, hay que dejarlo como está, así en Irlanda, que sí que figura internamente el lugar de origen, pero así claro, la gente nos escribe y me dice, oye mira Fernando, es que aquí no aparece España, solo aparece Irlanda. Digo, bueno, pues PayPal jura y perjura que no pasa nada. Que por cierto, hay algunas personas que se dirigen a nosotros y nos dicen, oye Fernando, es que a mí no me gusta hacerlo a través de PayPal. Hay una opción que no es exactamente a través de PayPal. Es verdad que tienes que que terminas creándote una pequeña cuenta en PayPal porque metes tus datos y entonces para que el pago sea recurrente una vez al mes, pues entonces se genera ahí una ficha. Pero es muy sencillo, es como cualquier otro sistema de pago. Como no es que sea necesario que tengas dinero metido en PayPal ni nada, tú pones tu tarjeta de crédito, tu nombre y tus apellidos y simplemente que te da una clave para poder acceder allí, para poder anular la suscripción cuando quieras, ¿no? Así que, en fin, muchas gracias a todos los que os estáis sumando, muchas gracias Rubén Rodríguez, este último suscriptor, tengo el primero y el último por aquí, y Rubén Rodríguez ha sido... El último, es una muestra de confianza que dais, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Ayer me llamó Iñaki Gabilondo, que está en Tenerife, y me preguntó, me dijo, oye, ¿cómo vamos con los suscriptores? ¿Cómo está? Que también se suma a esta revolución cafetera y que vais a permitir que pueda continuar el programa, y os lo agradecemos de verdad, de corazón, este enorme gesto de amabilidad. Sabemos que para algunas personas es un esfuerzo y gracias a ese esfuerzo pues contribuís a que este programa siga vivo, siga en marcha. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Muchas gracias Ángel, dice Ángel Carbajo. Ánimo Fernando. Es que luego todo esto es una aventura. En realidad porque estamos profundamente acompañados por vosotros, pero es una aventura muy solitaria, porque claro, yo lo comento con mis amigos y me miran de arriba abajo como diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, y aquí cada problema que surge es un mundo. Sabíamos que esta iba a ser una aventura no sencilla, necesariamente sencilla, pero esto mismo, de pronto nos llega un mail, Estados Unidos bloquea la cuenta de PayPal. Y dices, ¿pero cómo es posible? O sea, y entonces tienen todo el dinero totalmente bloqueado, ¿no? Y claro, ya tienes que hablar con alguien, con un abogado para ver si esto se puede tal, tienes que hablar con la estructura de PayPal para ver qué papeles son necesarios, luego ya está toda la parte fiscal, todo no sé qué, pero es una cosa muy solitaria porque no la puedes comentar con nadie, porque la gente te mira como diciendo, ¿pero qué me...? Y aún así, pues es un... También sabíamos, y luego toda la complejidad de pedirle a la gente que apoye este proyecto, que no deja de ser un pequeño acto de mendicidad que estamos haciendo cada día en el programa, ¿no? Que luego cuando me dicen, joder, Fernando, es que, claro, hacer un crowdfunding, digo, ¿pero tú crees que esto es sencillo para mí? Que estamos aquí mendigando finalmente uno a uno una persona para poder mantener vivo el programa y que se pueda tener gente en unas mínimas condiciones, tampoco una estructura grande, ¿no? Así que os agradecemos mucho de verdad el apoyo, tanto a los que os estáis suscribiendo como a aquellos que estáis ayudándonos a encontrar suscriptores, que luego hay mucha gente que de pronto me llegan personas que han suscrito a familiares. Dice, yo no me puedo suscribir, pero mira, mi hermana que está estudiando en el extranjero se ha suscrito, pues oye, es una suscripción ganada, ¿no? Y poquito a poco vamos llegando a ese horizonte. En fin, bueno, antes de que nos vayamos, algunas portadas de los periódicos, porque también queríamos siempre repasar
los digitales, porque sí que se está produciendo un enorme abismo entre la forma en la que los grandes medios de comunicación llevan a sus portadas las noticias, el tipo de noticias sobre las que centran el foco de interés y la diferencia tan enorme que hay entre el resto de los medios, ¿no? Una última cosa referida al crowdfunding antes de que pasemos a los digitales. Quiero agradecer públicamente a Carne Cruda, especialmente a Javier, pero también a su equipo, la ayuda tan enorme que nos han dado para el crowdfunding. Es un gesto de una enorme generosidad por su parte, porque, como sabéis, ellos también comparten este espacio, también buscan suscriptores, mecenas, viven de eso y, por lo tanto, no es una ayuda gratuita para ellos, porque saben que estamos en un espacio compartido y, aun con todo, Javier ha sido extremadamente cariñoso, extremadamente amable. Todos los avances que hemos hecho los hemos hecho en buena medida gracias a su ayuda, la experiencia que tenían ya, lo que ellos han pasado, y de verdad es un gesto de generosidad enorme que no se me olvida y que estoy seguro de que a vosotros tampoco. Dice Ángel Trianero, seguro que antes de septiembre lo vamos a conseguir, Fer. Vamos a pelear por eso, Ángel, porque tenemos que llegar a los 1000 suscriptores y todavía no hemos llegado al 50%. Pero yo creo que sí, porque es verdad que, oye, ya son numerosos suscriptores, no es una tontería. En los primeros días, muy poquitos días, y ya estamos rondando esos 400 suscriptores, así que vamos en buen camino y lo vamos a conseguir seguro. Es toda una aventura, una búsqueda, una expedición por las congeladas áreas del crowdfunding. Bueno, lamarea.com, una reflexión para el verano, dice, aprender en el colegio con diversión. Una reflexión para el verano, la excesiva carga de deberes cuestiona la idoneidad de una metodología basada en los libros de texto, es el tema central hoy en lamarea.com. El diario.es dice, el PP diseñó su campaña sobre la base de que la corrupción ya no le pasa factura. Los escándalos de Soria y Fernández Díaz, así como la corrupción de Murcia y Granada, no tienen un coste electoral para el PP que mejora resultados en estos territorios. El Partido Popular festejó especialmente sus números en Cataluña, donde su partido come terreno a Ciudadanos. Dos hechos insólitos son Madrid y Valencia, lugares salpicados por la corrupción, lugares en donde el Partido Popular está gobernado por una gestora, está controlado por una gestora por los casos de corrupción y porque tienen a sus cúpulas emplumadas, y aún así han conseguido sacar un excelente resultado electoral. Esto, en términos de pedagogía, es demoledor, absolutamente demoledor. En público.es continúan con esta investigación profunda sobre Jorge Fernández Díaz. Tampoco ha pasado factura al Partido Popular, un asunto que en cualquier otro país del mundo habría costado no ya la cabeza del ministro, sino que habría caído un gobierno entero. Fijaos, la última grabación secreta de Interior que desvela público.es. Jorge Fernández Díaz, le escuchamos hablar de cómo destruir, cómo perseguir objetivos para perseguir a los enemigos políticos, a los oponentes políticos. Y en una conversación, su interlocutor dice, yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando va a acabar con el animal, no antes. En fin, acciones que reconocen que pueden violar las normas, la normativa bancaria internacional, y que en ese despacho se discutieron y se decidieron poner en marcha. En fin, una cosa absolutamente insólita. Bueno, pues no ha pasado nada. Lo tenéis en público.es, pero de verdad, qué desfachatez, qué auténtica vergüenza. Y en infolibre.es, el desplome de Unidos Podemos, dice Infolibre, se concentró en 8 provincias donde perdió casi 500.000 de votos. La coalición sufrió su descenso más acusado en porcentaje de votos en Asturias, Zaragoza, Málaga, Cádiz, Madrid y las 3 circunscripciones isleñas. En esas 8 provincias se dejó un total de 486.000 papeletas respecto al 20 de diciembre, dice Infolibre. En fin, escuchas La Cafetera. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood
I have a dream. Ha llegado otro suscriptor, Pablo Martínez Pérez. Ahora, justo en este momento. Pablo, muchas gracias. Supongo que estabas escuchando el programa. Muchísimas gracias. La verdad es que deberíamos celebrar cada suscriptor como el que celebra cada pico de escalada. Iñaki, ayer cuando me llamó Gabilondo y me preguntó, me dijo, bueno, vamos a ver, ¿cómo va nuestro crowdfunding? Le digo, mira Iñaki, y tiene mucha razón, digo, a mí hay una frase que no se me olvida, que tú tenías muy presente y que nos recordabas en el equipo siempre, que decías, Fernando, los oyentes se ganan de uno en uno y se pierden de 100 en 100. Hay que cuidarlos. Y esto me parece que es una reflexión muy interesante. Y ya llegados a este escenario en el que estamos pasando el cepillo de la parroquia, escuchas La Cafetera. No estás solo. Así que todos los días tendremos un pequeño comentario, me vais a permitir, y os permito paciencia. Luego ya cuando alcancemos el objetivo de los 1000 suscriptores ya podemos dejar de hablar de este asunto más que alguna vez, pero lo vamos a hacer un poquito. Bueno, María.es, hasta mañana, Mary, gracias. Hasta mañana a todos. Todavía no te vas, ¿no? Todavía mañana te vemos. Sí, nos vais a librar también. ¿Has preparado algo para tu último día? Pues no, si os ocurre alguna idea, me la hacéis llegar. María es muy sentimental, así que... Sí, no, a mí no me pongáis cosas blandas que me ponga a llorar, ¿eh? ¿Nos regalarás ese momento? No, intentaré. Bueno, Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues adiós, mañana volvemos, mañana más. Gracias a todos de corazón por haber creado esta enorme familia de La Cafetera. Con este hashtag hoy, La Cafetera, Día de la Marmota. Mañana volvemos. Adiós, pasad un buen día. Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.